Sesiones 36 y 37. Señoras y señores diputados, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión. Don Patricio. Gracias, presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Con motivo del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte, que está en el segundo lugar de la tabla, asistirán la diputada señora Lorena Fríguez con el diputado señor Hernán Palma. También se ha confirmado la asistencia para la sesión de hoy de el señor Pablo Fuenzalida, él es jefe de la división judicial, acompañado de la jefa de la división jurídica, señora María Esther Torres, y de los abogados de la división jurídica, señora Rocío González, Felipe Rayo y Diego Moreno. Okay. Por el Ministerio de Defensa Nacional ha confirmado su asistencia el señor Juan Carlos Valdivia, jefe de la división jurídica, y para el punto en tabla, que es el proyecto que se conoce como de la desnotarización, asisten para exponer respecto y dar su opinión respecto a este proyecto por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, el señor Alfredo Martín Illanes, que es presidente surrogante, y la señora Gaby Hernández, vicepresidenta de la misma asociación. Por parte del Colegio de Abogados de Chile, el señor Paulo Montt Retis, que es consejero del colegio, también va a dar la opinión del colegio respecto al proyecto sobre desnotarización, presidente. Eso sería todo. Perfecto. Estamos entonces. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Me quedé sola en la sala. No sé si hay alguien, diputados que están conectados online. Ya, no hay palabras sobre la cuenta, entonces terminada la cuenta. La sesión tiene por propósito destinar la primera hora de esta sesión para continuar la discusión en general del proyecto de ley iniciado en mensajes que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites de actuaciones y gestiones determinadas, con simple urgencia. Se ha invitado a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, a quien se designe en su representación, y se ha invitado a exponer para estos efectos al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y al presidente del Colegio de Abogados de Chile, o a quienes designen en su representación respectiva. Decir que si tenemos en tabla estos proyectos, los dos que ha mencionado la Secretaría, es producto de que son los proyectos que tienen urgencia por parte del Ejecutivo, por lo tanto, reglamentariamente esta comisión tiene la obligación de ponerlos en tramitación en primer lugar de la tabla. Esa es la razón por la cual vamos a partir con este proyecto, en que debiésemos estar terminando ya las audiencias sobre el proyecto y necesitamos tener evidentemente también las opiniones de quienes hemos invitado, que estuvieron presentes en la sesión anterior y que no pudieron exponer. Sí se hizo la exposición de la ministra de Justicia. Por lo tanto, quiero ofrecer la palabra a nuestros dos invitados, en este caso a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, donde está el señor Alfredo Martín Illanes, que es su presidente, y la señora o señorita Gaby Hernández, vicepresidenta de Notario. Don Alfredo, no sé si está por ahí. Ahí lo veo, sí. Si prende su micrófono. Don Alfredo, bienvenido a esta Comisión de Constitución a exponer por este proyecto. Le ofrezco hasta 10 minutos de exposición para que después podamos tener también un momento de preguntas si es que los parlamentarios presentes lo consideraran. Le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias. Junto con saludar a la señorita presidenta de esta honorable Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, quisiera saludar por su intermedio a las y los parlamentarios integrantes de esta honorable comisión, a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y expresar nuestro agradecimiento por la invitación que se nos cursara para exponer acerca del proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones o gestiones determinadas. Me permito hacer presente que me acompaña en esta ocasión la vicepresidenta notario, señora Gaby Hernández, notaria de Copiapó. En la materia que nos convoca, quisiera expresar primeramente que la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile ha sostenido desde hace años que se deben simplificar algunos trámites,
pero teniendo en consideración dos situaciones que estimamos fundamentales de analizar. La primera es si estos documentos se refieren a hechos propios, y la segunda es si estos documentos que contienen actos o contratos, por su trascendencia y efectos, deben mantener ciertas formalidades para el debido resguardo de los derechos de terceros o patrimoniales. Resulta así razonable preguntarse qué es lo que se busca cuando una norma legal o reglamentaria establece que un notario debe intervenir en la autorización de un determinado acto o contrato. Dada la naturaleza de nuestra función, es de toda evidencia que se busca, mediante la dación de la fe pública, el entregar seguridad, certeza y estabilidad, tanto en lo jurídico como en su integridad, publicidad, su fácil y segura verificación de autenticidad y su permanencia en el tiempo. Como ejemplo, en el proyecto que se analiza, son varias las disposiciones que eliminan la necesidad de reducción a escritura pública de ciertos documentos. Ante eso, la pregunta que surge es, ¿cuál es la necesidad y qué es lo que se obtiene con el hecho que un documento sea reducido a escritura pública? Y es lo siguiente, que el documento adquiere precisamente la calidad de escritura pública, lo que es muy importante en cuanto a su contenido, valor probatorio y eficacia, que queda agregado al protocolo del notario, que dicho protocolo se mantiene en el tiempo, ya sea bajo la custodia del notario o del archivero judicial correspondiente, que es de fácil consulta, por tratarse precisamente de un documento público, y que toda alteración a dicho documento se podrá detectar con mayor facilidad, al poder ser cotejado con el original que se encuentra bajo la custodia, como dicho, del notario o del archivero judicial. Finalmente, que su extravío es altamente improbable, y de ocurrir, existen procedimientos establecidos en la ley para su reposición, por mencionar algunos de los aspectos más relevantes. Entonces, si el contenido, el alcance y los efectos jurídicos del documento no hacen necesaria tales providencias o éstas se cumplen de otra forma, obviamente que resultará innecesario sea reducido a escritura pública, circunstancia que en definitiva deberá ser resuelta por las autoridades correspondientes. En cuanto a la eliminación de la intervención del notario en ciertos documentos de carácter privado, estimamos que sería necesario establecer, como se ha dicho, si se trata de una declaración de hecho propio, tales como certificados de residencia, de ingreso u otros similares, o si este documento tendrá efecto en derechos de terceros o efectos patrimoniales. Cuando se trata de estos últimos, y estamos hablando de aquellos que tienen efectos patrimoniales o en derechos de terceros, tenemos que tener cuatro situaciones básicas presentes. Acreditar fehacientemente la identidad de una persona. La segunda, determinar que la persona esté manifestando su voluntad de manera libre y sin presión alguna. La tercera, que la persona tiene la plena capacidad para entender el acto o contrato que celebra y que no se encuentra privada, temporal o permanentemente, de las facultades mentales o cognitivas. Y cuatro, que el documento que se suscribe se ajusta a la legislación y a la reglamentación. Cualquiera de esos requisitos que falte, no se otorgará la debida seguridad y eficacia al acto contrato, quedando en situación de ser impugnado a futuro. Entonces, teniendo el notario como función principal la de investir a todos los actos en que interviene de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos en las relaciones jurídicas, entendemos entonces que cuando una norma legal o reglamentaria dispone la intervención notarial es porque busca que se cumplan plenamente los presupuestos que se han señalado precedentemente. Es así que, dada la certeza que emana de nuestra actuación, son numerosos los casos en que las personas concurren voluntariamente a las notarías para autorizar actos o contratos que no requieren, para su validez, de la intervención notarial, pero buscan dejar acreditados hechos en sede notarial como una manera efectiva de prevenir el litigio, generándose así lo que hemos denominado la justicia preventiva. En otro orden de cosas, también resulta necesario tener presente que existen trámites que tanto el Estado como otras instituciones han ido incorporando al quehacer notarial y que nosotros debemos realizar
para posibilitar que las personas puedan continuar con el trámite que se encuentran realizando. Como ejemplo, podemos citar algo que ha sido bastante concurrido, especialmente en las noticias, ¿no es cierto? Citar el caso del certificado de sobrevivencia, en la que dos testigos deben declarar bajo juramento que una persona se encuentra viva. Lo lógico en estos casos sería que sea el propio registro civil el que otorgue un certificado que señale que no existe una anotación de defunción asociada a un determinado rito. Además, hay normas legales que ya existen, como es el caso de la Ley 19.088 del año 91, sobre cotejos de fotocopia de documentos emitidos por funcionarios administrativos, y la Ley 18.181, que se refiere a las declaraciones que deben prestar las personas, declaraciones juradas que deben prestar las personas ante instituciones estatales, persiguiendo el legítimo propósito que alguien se haga responsable, es que estas instituciones exigen que sean y sigan haciéndose estos trámites ante notario. ¿Por qué? Porque hacer efectiva esa responsabilidad del notario será muchísimo más fácil que hacerla valer ante otras instituciones. Y es por esto que se ha mantenido por parte de estas instituciones esta exigencia de la autorización de ciertos actos y contratos ante el notario. Por eso esto nos lleva a analizar una de las situaciones muy poco tratadas en esta materia, que es aquella precisamente relativa a la responsabilidad, que es lo que habitualmente induce, como acabo de decir, a las instituciones públicas, privadas y a las mismas personas a requerir la intervención notarial, así no sea expresamente requerido por una norma legal o reglamentaria. Y ello es fácil de entender, ya que cuando un notario interviene en una determinada actuación, además de otorgar seguridad y certeza jurídica al acto contrato, lleva aparejada la responsabilidad, tanto civil como penal y administrativa, que puede resultar de esa actuación. Responsabilidades que dichas instituciones o personas podrán hacer efectiva con mayor facilidad frente a la opción de tener que demandar, por ejemplo, al Estado mismo. La responsabilidad notarial puede exigirse de manera efectiva y creemos que es lo que alienta a las personas y a las instituciones a solicitar esta intervención. Otro aspecto, señorita Presidenta, que es necesario tener presente es que no somos los notarios los que establecemos los trámites, como comúnmente se cree, sino que son las normas legales, reglamentarias o las diferentes instituciones las que así lo requieren. Por lo anteriormente expuesto, señorita Presidenta, reiteramos que estamos de acuerdo en la necesidad de eliminar algunos trámites simples que se realizan en notaría y no se refieren a situaciones que tienen efectos sobre derechos de terceras personas o efectos patrimoniales. Y también estamos de acuerdo en la supresión de la obligación de reducir a escritura pública documentos que no requieren de las seguridades que se otorgan con el hecho de su reducción a escritura pública, tal como lo he señalado anteriormente. Al finalizar, señorita Presidenta, reafirmamos el hecho que corresponde exclusivamente a las autoridades e instituciones respectivas determinar cuál es el grado de seguridad y certeza que se pretende otorgar a determinados actos y contratos con la intervención notarial, y en cuáles se podrá prescindir de dicha intervención sin que se genere una inseguridad en cuanto a los efectos que han de producir. Reitero el agradecimiento a la señorita Presidenta y por su intermedio a las y los integrantes de esta honorable comisión por habernos permitido entregar nuestra opinión sobre el proyecto que se analiza, y desde luego quedamos a vuestra entera disposición para aclarar, complementar cualquier antecedente que se estime pertinente en esta materia. Muchas gracias, señorita Presidenta. Ok, muchas gracias. Don Alfredo, no sé si la señora o señorita Gaby Hernández querrá complementar algo o está toda la exposición hecha por usted. Tiene el micrófono apagado, Gaby, pero por supuesto ahí está. No,
En realidad, estimada presidenta, entiendo que Alfredo ha hecho una exposición completa en lo que a este proyecto nos compete y respecto de lo que nosotros vemos como efectivamente situaciones que facilitan el desarrollo de las personas en la vida jurídica, en lo que tiene que ver con su actuación con los notarios, en mi caso en particular, que he revisto esa calidad de notario. Así que todo lo que permita que a las personas se les facilite, manteniendo la seguridad, estamos, como dice Alfredo, nosotros llanos y disponibles para colaborar y avanzar. Perfecto, muchas gracias, señora Gaby o señorita. Tenemos también como expositor a don Paulo Monretich, consejero del Colegio de Abogados de Chile y abogadas. No sé si está por ahí, don Paulo. Hola, ¿qué tal, don Paulo? Bueno, le ofrezco la palabra también hasta por 10 minutos para poder exponer sobre este proyecto de ley que tenemos en tramitación, que se encuentra con urgencia simple por parte del Ejecutivo y que debiéramos ya iniciar su tramitación prontamente si es que, si logramos el acuerdo de votarlo en general hoy y si no para la próxima semana, porque ya estamos concluyendo con la cantidad de intervenciones que se requieren. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorita, yo soy Señorita presidenta, disculpe, Sí, señorita ok, presidenta. no se preocupe. Yo voy a hablar a nombre del Colegio de Abogados y cuando me corresponda dar una opinión personal, así lo voy a manifestar, ¿ya? En el Colegio de Abogados, hace poco más de 2 años, formamos un grupo de trabajo que me ha correspondido encabezar. Entrevistamos a destacados académicos, entrevistamos a abogados del mundo privado, del mundo público, y también nos entrevistamos con la Asociación de Notarios y Conservadores. Fruto de ese trabajo hicimos un análisis general de una serie de materias que se refieren al régimen notarial y registral, y eso se plasmó en una primera instancia en una presentación a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a propósito del proyecto de ley que está en el Senado, que modifica el régimen notarial y registral, ¿ya? Dentro de esas materias se toca aquello que se refiere a la eliminación de trámites notariales. Hay otras materias como nombramiento, donde hicimos nuestra propia propuesta, pero el tema de la eliminación de trámites notariales está en esa propuesta y lo que yo voy a mencionar ahora va en esa línea. En primer lugar, nosotros compartimos la preocupación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a eliminar trámites notariales que son innecesarios. Creemos que el principal problema se da con los denominados trámites de mesón. O sea, nosotros somos partidarios y en este aspecto compartimos la preocupación de la Asociación de Notarios de que hay ciertos actos que deben estar definidos en la ley que requieren la intervención de notario. Y eso no se va a poder suprimir. Por ejemplo, compraventa de un bien raíz, un testamento, determinados actos de familia o, por ejemplo, un mandato que implica disposición de bienes. Creemos que ciertos actos, por su relevancia, requieren la intervención de notario. El proyecto de ley apunta a otros actos que no están en estas categorías, y en este sentido nosotros compartimos, creemos que no hay necesidad de que aquellos trámites en los cuales se propone suprimir la intervención de notario, ¿verdad? En estos casos creemos que no hay necesidad de intervención de un notario y por lo tanto se justifica la eliminación en estos casos. El principal problema, como menciono, es en los denominados trámites de mesón. ¿Cuáles son los trámites de mesón? Aquellos en que simplemente una persona va a la notaría para autorizar un documento que no se incorpora, ¿verdad?, al repertorio del notario. Y ahí compartimos lo que se menciona en el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, en que el costo que se impone a los otorgantes es alto. No solamente el costo del trámite, sino el costo del tiempo, ¿ya? Y en este sentido creemos que hay una serie de actos en que la labor del notario consiste básicamente en acreditar la identidad, es decir, el notario es un testigo abonado de que quien firma es efectivamente quien firma, y hoy día existen herramientas tecnológicas que permiten hacer innecesario esa intervención. O sea, básicamente cuando se otorga una copia autorizada de un carnet de identidad, de un finiquito, y una serie de actos que simplemente el notario acredita que la firma de la persona que firma es efectivamente la firma de esa persona y no la de otra. Hoy día hay contratos que se firman con plataformas tecnológicas,
existen mecanismos de verificación de identidad que son equivalentes en el sentido de certeza a la labor de un notario. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una mala práctica en que muchas personas, para liberarse de responsabilidad, exigen, ¿verdad?, que un determinado documento esté otorgado ante notario. O sea, más allá de estos trámites que se eliminan por ley, el problema es que hay una mala práctica, en que las personas dicen, oiga, si usted viene para acá, tiene que otorgarme un poder autorizado ante notario. O si usted quiere hacer un trámite en un ISAPRE, en un banco, es la institución que es la que exige el trámite. Y en este sentido, y aquí voy a dar mi opinión personal, porque esto no es la del colegio de abogados, pero es mi opinión personal. Me parece que en esos casos, ¿verdad?, debiera eliminarse esa exigencia. ¿Por qué? Porque es posible que esa identidad sea acreditada por otros mecanismos, ¿verdad?, que también dan fe de que la persona que otorga el documento es efectivamente esa persona. Entonces, creo que aquí el proyecto va bien encaminado en el sentido de que los actos en los cuales se elimina el trámite notarial en el proyecto de ley justifican que no sea necesario esa intervención, y me parece que debiera incorporarse una regla general en cuanto a que en aquellos casos en que existe esta mala práctica de exigir la intervención de una autorización de firma notarial, perfectamente podría, ¿verdad?, otorgarse fe de que ese documento, ¿verdad?, emana de la persona que emana. Se mencionaron 4 puntos y aquí yo me permito discrepar respetuosamente de lo que dijo el don señor Alfredo Martín. Yo creo que el primer punto, que es acreditar identidad, efectivamente es un rol que cumplen los notarios, pero ese rol puede ser cumplido en los actos que son menos formales o menos solemnes por otros medios. En cuanto a la voluntad libre y lo que podríamos llamar capacidad de discernimiento, en ciertos actos sí, pero en cuanto a que el acto se ajuste a la legislación vigente, ahí discrepamos, porque la labor del notario no es elaborar documentos. Los notarios no intervienen en la elaboración de documentos. Cuando se tratan de escrituras públicas, quienes elaboran las escrituras públicas son los abogados. El notario da fe de que la persona que otorga el acto es la persona, pero el documento mismo, y eso cambió. Antes lo hacían los notarios, pero hoy día lo hacen los abogados. Y ahí se puede presentar un problema, porque, en definitiva, podría interpretarse de que un acto, por el hecho de ser autorizado o otorgado ante notario, se ajusta a la ley. Y la verdad es que le corresponde a los tribunales determinar si ese contrato, por razones sustantivas me refiero, no por razones formales, por razones sustantivas, si ese acto es válido o no. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque a lo mejor el notario puede dar una apariencia formal de que un acto se ajusta a la ley, pero en términos sustantivos, a quien le corresponde decidir si el acto es válido o no es válido es a un tribunal de justicia. Por lo tanto, en ese aspecto, creemos que es el cuarto punto que se menciona en cuanto al rol del notario. Nosotros tenemos una discrepancia, como digo, respetuosamente, no estamos de acuerdo. En definitiva, creemos que el proyecto va bien encaminado en cuanto a la eliminación de los trámites que se contemplan, pero creemos que debiera incorporarse una regla general que permita eliminar esta mala práctica de exigir trámites notariales cuando son innecesarios, principalmente por el costo en tiempo que significa para las personas acudir a una notaría. En segundo lugar, debiera permitirse que los actos de autorización de firma puedan realizarse por medios telemáticos, ¿verdad?, ante notario o a través de otras plataformas, ¿eh? Y así finalmente se logra evitar un costo que se le impone a las personas, y por último se evita esta mala práctica que en definitiva lo único que hace es trasladarle la responsabilidad a los notarios, cuando, ¿verdad?, es la persona a la que exige el documento quien, ¿verdad?, debiera tener esa responsabilidad. Eso es, señorita presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Paulo, por su exposición. También le agradezco a don Alfredo, a la señora Gaby Hernández, y quisiera ofrecer la palabra a los parlamentarios y parlamentarias presentes para saber si quieren hacer alguna pregunta o comentario respecto de las exposiciones que ya se han entregado sobre este proyecto de ley. Diputado Soto. Muchas gracias, señorita presidenta. Saludar por su intermedio a nuestros expositores, agradecerle los antecedentes que nos entregan y la opinión que han dado sobre un proyecto de ley que yo creo que vamos a entrar en fase de definición
votación en general, espero lo antes posible y en particular también. Bueno, como este proyecto trata de notarizar la vida de las personas, es decir, eliminar la exigencia de trámites notariales que podrían ser excesivos y que generan un alto costo en dinero y tiempo para las personas, me parece que es razonable que avancemos hacia ponerle menos exigencia a las personas. No me quedó claro el contenido de la exposición de don Alfredo Martín, presidente de la Asociación de Notarios, Archiveros y Afines, si es que eran partidarios de todos estos trámites, de eliminar estos trámites o de notarizarlos, y me gustaría consultarle si es partidario de agregar más trámites que deban eliminarse exigencias notariales. Sería muy interesante que desde la misma Asociación de Notarios se propusieran algunas gestiones que hoy día son exigencias probablemente excesivas o inconducentes u obsoletas que permitieran mejorar este proyecto de ley en cuanto a su objetivo. Igualmente me gustaría, señorita presidenta, que la exposición de la Asociación de Notarios pudiera ser agregada en escrito. Yo no sé si hay una minuta o algo porque dentro del debate legislativo siempre la opinión de la asociación es relevante cuando trata de temas que están dentro de su giro, por así decirlo. Y a ambos expositores les consultaría sobre la posibilidad de proponer otros trámites para que puedan ser eliminados. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Soto. Diputado Longton. Gracias, presidenta. Muy breve. Respecto a la escritura pública, que creo que cruza de principio a fin el proyecto para eliminar la escritura pública y así eliminar este trámite directamente a través de las notarías, es un instrumento público que se hace obviamente con las solemnidades correspondientes. Mi pregunta es en relación al carácter probatorio, porque entendiendo que la escritura pública tiene un valor probatorio distinto a una escritura privada o a otro mecanismo para efectos de hacer valer en distintas instancias, ¿en qué pie queda eso para efectos de eliminar este elemento que es la escritura pública y en definitiva es reemplazado o bien por una publicación en el diario oficial o simplemente por una escritura? ¿Qué pasa en el caso de que haya que utilizar una herramienta como valor probatorio, en este caso una escritura que no va a ser pública, o bien derechamente se elimina la escritura pública para efectos de poder tener una herramienta con un valor probatorio mayor? Eso, presidente. Gracias, diputado Longton. Ofrezco la palabra. Sí. Yo también quisiera sumar una pregunta fundamentalmente al presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, a don Alfredo, a propósito de que en su intervención él decía que estaban muy disponibles desde la asociación a contribuir a todos aquellos caminos que contribuyan, ¿cierto?, a eliminar aquellos trámites notariales que sean no necesariamente que no necesariamente se tengan que desarrollar a través de una notaría, ¿cierto?, con este resguardo. Hay varios que ya están planteados en este proyecto de ley. Yo le preguntaría si hay alguno que considere que debiese ser incorporado dentro de los que ya están incorporados, o si hay alguno que a la inversa considerara que es fundamental mantener notarizado y que efectivamente por alguna situación en particular, desde la experiencia me imagino que ustedes ya tienen acumulada por mucho tiempo, han considerado que es necesario de revisar. Eso como de manera concreta a propósito de la legislación. Y como en respuesta al diputado Soto, decir que sí se envió por parte de ellos el informe por escrito, así que está a disposición de todos los miembros y todas las integrantes de la comisión. Ofrezco la palabra a los expositores que quisieran responder ante las preguntas y los comentarios que ya se han expuesto. Don Alfredo, sí, tiene la palabra. Señorita presidenta, muchas gracias.
Primero quisiera hacerme cargo de lo que dice el representante del Colegio de Abogados, en cuanto a que los notarios no intervenimos en la confección y en la configuración de los instrumentos jurídicos, porque eso es absolutamente inefectivo. O sea, una de las razones fundamentales, principios fundamentales del notariado latino es la configuración de instrumentos jurídicos. Las personas normalmente llegan a las notarías diciendo vengo a hacer un papel notarial. Y desde ahí para adelante nosotros los vamos orientando y los vamos asesorando de manera que el papel sea eficaz, les sirva para el trámite que están realizando, y la redacción y la elaboración del documento le corresponde al notario. En cuanto a las escrituras públicas, quisiera recordarle a don Paulo Montt que el artículo 413 del Código Orgánico de Tribunales establece que solo algunas escrituras deben ser redactadas en base a minuta de abogado. En los notarios, alejados de los centros urbanos, en aquellas notarías que están más lejanas de aquellas ciudades más grandes, los notarios redactan y hacen numerosas escrituras. Entonces, la labor de instrumentador jurídico esencial del notario siempre debe estar presente, e incluso más. Hay un principio que don Paulo ignora, que es el principio de legalidad notarial, el cual exige que todo instrumento notarial se tenga que adecuar al ordenamiento legislativo o al ordenamiento reglamentario. O si no, estaríamos en presencia de poderes que se estarían dando para asaltar un banco, para hacer una cosa, y yo no conozco ninguno de esos. En consecuencia, creo que en eso no puedo estar de acuerdo, como tampoco puedo estar de acuerdo en que la firma electrónica avanzada de por sí permita acreditar la identidad de una persona. Tenemos instituciones que están otorgando certificados a las 3, 4 de la mañana y estoy seguro que no son esas personas las que están firmando. La firma electrónica avanzada es un dispositivo que solo permite asegurar que el documento emanó de alguien que utilizó ese dispositivo con la clave correcta. Nadie sabe quién está delante del computador. Por lo tanto, si bien la tecnología presta un gran servicio, no permite de manera alguna decir que la persona que firmó el documento fue efectivamente esa, porque uno le puede haber entregado la clave a la secretaria, una persona de mayor confianza. Entonces, y respecto a la Fiscalía Nacional Económica, no me voy a extender, señorita presidenta, pero solo quiero recordar que fue un estudio hecho por personas que nada tienen que ver con la expertise notarial y registral en este país, sino que fue más bien un estudio de mercado. Yendo derechamente al tema de los trámites, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Hay una serie de trámites que son de hechos propios. Declarar que uno es soltero, declarar que uno está vivo, que uno tiene tal ingreso, o todo aquello que es propio de la persona, se puede hacer perfectamente prescindiendo de la actividad notarial. Pero aquellos actos y contratos que tienen efectos en derechos de terceros y que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia, obviamente que hay que tomar mayores resguardos. Y esos resguardos obviamente los entregan los notarios. ¿Por qué hacen fe de que efectivamente esa es la persona? Acreditan identidad, revisan el documento, precisan que se ajusta a la reglamentación y a la legislación. En consecuencia, el tema de aquellos actos cuya trascendencia implica o aconseja la intervención del notario, nosotros somos muy partidarios de mantenerla y hemos elaborado una serie de plataformas tecnológicas que le permiten facilitar la vida a la gente. Entonces, cuando se trata de trámites de hechos propios, declaraciones de hechos propios, estamos totalmente de acuerdo que esto se tenga que simplificar. Cuando se trata de otros actos o contratos que tienen efectos bastante más severos en cuanto a los derechos de las personas patrimoniales o actos de familia, estimamos que siempre deben mantenerse dentro de la esfera de la seguridad y la certeza jurídica que emana del notario, llamado a otorgar fe pública, y que desde ahí nacen estos principios. Esa es, no sé si hay algo más. Cuando hablo de declaraciones de hecho propio, estoy hablando más de 15 o 17 declaraciones, o sea, estamos hablando de residencia, estado civil, de lo que perciben, de las personas que viven a su expensa, etc. Hay una serie de situaciones que se pueden regular. Y en Perfecto, cuanto perdón. Entonces, seguramente no cabe ninguna duda que la escritura pública es el instrumento que otorga el mayor valor probatorio en este país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Alfredo. No sé si don Paulo o Gaby querrán complementar. Señorita Gaby. presidenta, me permitiría, sí. Señorita Gaby.
escuchando lo que se ha expuesto, algunas cosas, y quizás en esto voy a hacer uso de mi calidad de profesional que trabaja toda su vida en regiones. La realidad de las regiones y la realidad local no se puede. Sí, adelante, perdón. Sí, perdón. sí, no se preocupe. La realidad de la región metropolitana no se puede extrapolar a la realidad de las regiones. Y a la inversa tampoco. No es lo mismo un servicio que se presta en Santiago con internet continuo y una serie de situaciones vigentes que uno que se presta en la región. Bueno, hola. Ok, muchas gracias. Sí, y señor don Paulo Montt, también le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señorita presidenta. Mal. Justamente lo que nosotros propusimos en nuestra presentación que hicimos al Senado en diciembre del 2020, que a todo esto nunca nos respondieron, era hacer una revisión orgánica de los trámites que podían ser desnotarizados. Y en ese sentido creemos que el proyecto está bien encaminado, o sea, como acordación general. Nosotros creemos que el gran punto pendiente no se refiere tanto a las escrituras públicas, y creemos que es necesario que a ciertos casos, a ciertos actos solemnes se requiera la intervención. El punto fundamental, que es el que más afecta a la población, es el de los denominados trámites de mesón. Ir a otorgar un poder simple, ¿verdad? Sacar una fotocopia autorizada de un carnet de identidad, etcétera, que son documentos donde, en ese caso, la intervención del notario simplemente da fe de que la persona que otorga ese documento es la persona. Y en ese aspecto creemos que hay herramientas tecnológicas hoy día que permiten evitar el trámite de concurrir presencialmente en una notaría con el costo de tiempo que eso implica a realizar ese trámite. Ese es el punto pendiente que nosotros estimamos que está pendiente en el proyecto de ley. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por las exposiciones. No sé si están todos de acuerdo, pero este proyecto ya ha tenido 3 exposiciones de la ministra de Justicia, también en este caso tuvimos el día de hoy a la Asociación de Notarios Conservadores y Archivadores Judiciales de Chile y también la representación del Colegio de Abogados y Abogadas. Yo quisiera pedir el acuerdo, requiere la unanimidad, de que podamos votar en general el proyecto de ley y que la próxima semana podamos despacharlo en la votación en particular. Se oponen la diputada Giles y el diputado Longton. Perfecto, era solo para avanzar y ir despachando proyectos para poder poner otros en tabla también, considerando que este es un proyecto que tiene suma urgencia, o sea, urgencia simple, y que necesitamos despachar los proyectos de urgencia simple para poder poner otros proyectos en tramitación. La próxima semana lo vamos a poner en tabla, entonces lo vamos a citar hasta para la votación en general. Si hay alguna audiencia, general y particular, si hay alguna audiencia que falte, que les parezca a los parlamentarios escuchar antes de esta votación en general, les pediría que lo pudieran hacer llegar a la Secretaría para poder agendarlo para la próxima semana. Diputada Giles, sobre el punto. Presidenta, yo creo que sería deseable que estuviera el colegislador presente cuando estamos tramitando proyectos. Escuché un discurso presidencial en que se comprometía, uno y otro discurso en que el presidente se comprometía a empezar a gobernar, y yo creo que sería bueno que empezara a legislar también el Ejecutivo, y me parece que sería razonable que estuviera presente en la tramitación de los proyectos, particularmente aquellos a los que le ha puesto urgencia. Sí, diputada, como cuando partimos la sesión, yo di cuenta de que, y el secretario también, de que la ministra de Justicia fue invitada a esta sesión, y de hecho envió en su representación, porque la invitación fue hecha para la ministra de Justicia y Derechos Humanos o para quien ella enviara en su representación, y en este momento hay todo un equipo presente. Lo voy a volver a repetir, me parece que justo en ese momento usted había salido de la sala, pero está el señor Pablo Fuenzalida, jefe de la División Judicial, la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, y los asesores Rocío González y Felipe Rayo, que están ahí presentes, conectados. Les agradezco además la presencia que tienen en este momento en esta comisión y que, bueno, entiendo que van a poder seguir participando en la tramitación de los proyectos de ley. Diputada Gil. Sí, Presidenta, estoy segura que las personas que hemos mencionado ya en 2 oportunidades en esta sesión son una delegación muy importante, a la cual, por supuesto, todos saludamos. Sin embargo, reitero que, a mi juicio, lo que corresponde es que esté aquí presente
los ministros competentes respecto, les ministros competentes, efectivamente, a los proyectos que estamos tramitando, particularmente cuando el gobierno les ha dado urgencia, pero no solamente cuando les ha dado alguna urgencia, sino que en todo momento. Y vuelvo a repetir que hemos recibido 2 discursos del presidente de la República dirigiéndose al país en las últimas 48 horas diciendo que va a empezar a gobernar. Sería bueno que empezara a legislar también y que estuviera presente el gobierno cuando se tramitan proyectos a los que le da urgencia o cuando se tramitan proyectos en esta comisión importantísima para el trabajo legislativo. Perfecto, gracias, diputada. Solo por precisión decir que el gobierno sí está presente. Efectivamente vamos a reiterar la invitación a la ministra para que pueda estar presente en la votación la próxima semana. Entonces, por haberse cumplido este punto, adelantaríamos en 15 minutos el segundo punto de la tabla, que es otro proyecto de ley que tiene urgencia por parte del Ejecutivo y que ya estamos en votación en particular. Así que, cerrado este punto, damos continuidad. Le agradecemos a los invitados e invitadas, gracias por estar acá y reiterar que si alguno de los invitados no ha enviado por escrito su presentación, lo puede hacer. Me refiero fundamentalmente a don Paulo Montt, porque entiendo que el de los notarios ya lo tenemos en nuestro poder. Y el de Paulo Montt también, me dicen por acá. Les agradecemos mucho por estar aquí y por haber participado en esta sesión. Damos continuidad entonces. Muchas gracias. El resto de la sesión tiene por objeto dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto iniciado en moción que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. Este es el boletín 15-00607, que tiene urgencia simple por parte del Ejecutivo y que se ha invitado para estos efectos a los autores de esta moción, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos o a quien designen su representación y a la ministra de Defensa Nacional o a quien designen su representación. Vamos a continuar entonces. Se encuentra presente también del Ministerio de Defensa Nacional, don Juan Carlos Valdivia, que es jefe de la división jurídica, ¿sí? Perfecto. Y el equipo del Ministerio de Justicia se mantiene. Y el equipo del Ministerio de Justicia, que he mencionado ya en 2 oportunidades, se mantiene presente en la sesión. Vamos a darle continuidad entonces a la votación. Estamos ya en votación en particular. ¿En qué página quedamos, secretario? Sí, por favor. Perfecto, presidenta. A comenzar, ok. En efecto, el proyecto ya ha sido votado en general y corresponde dar inicio a su discusión y votación en particular. Sí, Y presidente, por creo que no lo voté en general, ¿cierto? está votado en general. No, pero yo no lo voté. ¿Fue la semana pasada? Hay que revisarlo. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Pero fue la semana pasada. Sí. Bueno, Lo vamos a chequear. quisiera pedir la unanimidad. Yo no pude votar este proyecto en general para poder agregar mi voto. Lo hemos hecho en otras oportunidades a favor del proyecto. ¿No altera el resultado? No, no lo altera. No lo altera. Ya, perfecto, se agradece. Muchas gracias. Entonces se acuerda agregar mi voto a favor. Ya, vamos a seguir entonces con la votación en particular. Ok. Sigamos. No importa, sigamos. Ya, presidenta, primero tenemos el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. En su artículo primero, que es el primer artículo que vamos a discutir y votar, dice lo siguiente. Artículo primero. Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra en el Código de Justicia Militar. Perfecto. Este es un artículo que no tiene indicaciones, por lo tanto No tendríamos que someter a votación el artículo. Como no tiene indicaciones, no sé si les parece declarar la votación por unanimidad. La aprobación por unanimidad de los presentes. Del primer artículo no tiene indicaciones. Sí. Entonces no, vamos a tomar la votación porque el diputado Benavente va a votar en contra. En votación el primer artículo del Perfecto. proyecto de ley. Don Jorge Alessandri, que entiendo está online. Sí. Vamos, a favor, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Benavente, por favor. En contra, don Gustavo. Don Miguel Ángel Primer Calisto. artículo. A favor. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Señora Camila Flores, que está online. En contra. En contra, señora Camila Flores. Don Marcos y la Vaca, que también entiendo está online. Está todo. Ya no está. Señora Pamela Giles, no está en este preciso instante. Don Raúl Leiva, que entiendo está online. Sí,
Don Raúl. A favor, señor secretario. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Catalina no está en este momento. Don Luis Sánchez tampoco. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor. Don Gonzalo Vinter y señorita presidenta. A favor. A favor, presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Para el Se aprueba entonces el primer artículo que deja abolida la pena de muerte establecida para tiempos de guerra en el Código de Justicia Militar. Luego, seguimos con el artículo segundo. Perfecto. Luego viene ya el artículo segundo que va introduciendo las adecuaciones que requiere el Código de Justicia Militar por el hecho de haberse aprobado la abolición de la pena de muerte establecida para tiempo de guerra en el Código de Justicia Militar. Entonces el artículo segundo dice: introdúcese las siguientes modificaciones al Código de Justicia Militar. Numeral 1. Y habría que ir votando así por numeral. Numeral 1. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 216 la palabra muerte por la frase presidio militar perpetuo calificado. Esta es adecuatoria entonces por la abolición ya aprobada sobre la pena. El reemplazo en el fondo. Claro. Página 1, numeral 1 del artículo segundo. Sí. No tiene ninguna indicación, por lo tanto voy a someter en votación. ¿Les parece por la misma votación? Sí. El reemplazo de la pena de muerte por el presidio militar perpetuo calificado. Eso es básicamente. Diputada Flores, ¿Por la misma votación quiere hacer uso o de la la palabra? diputada Flores? No, presidenta, yo quisiera agregar en esta mi votación a favor, por favor. Ya. Perfecto. Entonces tomemos la votación. Pero tomamos la votación. En votación. Entonces, artículo segundo, número 1, don Jorge Alessandri, numeral a favor. Don Gustavo Benavente. En contra, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Señora Camila Flores. A favor. A favor. Don Marco no está. Doña Pamela tampoco. Don Raúl Leiva. Numeral 1. Perfecto. Don Raúl, a favor. Don Andrés Longton, numeral 1, a favor. Doña Catalina, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. A favor. Y presidenta. A favor. A favor, presidenta. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 0. Perfecto. 8, 1, aprobado entonces el inciso primero del artículo segundo. Exacto. Ahora vamos al inciso segundo del artículo segundo. Acá sí hay indicaciones, ¿sí? Sí, exactamente. Como Secretaría señalamos que ya se aprobó entonces el encabezado del artículo segundo más su numeral 1 y pasamos entonces a el numeral 2 del artículo segundo, que tiene indicación que señala lo siguiente: artículo segundo. Sustituyese en el inciso primero del artículo 222 la frase la pena de muerte y las de presidio por las penas de presidio. De tal manera que el artículo 222 queda de la siguiente manera. Las penas de presidio y de reclusión perpetuas llevan consigo la degradación. Las penas de crimen no comprendidas en el inciso anterior llevan consigo la destitución. Acá se ha presentado, presidenta, una indicación de la diputada señora Lorena Fríes para sustituir, ya reemplazando por lo tanto el numeral 2 del artículo segundo por el siguiente, para sustituir el inciso primero del artículo 222 por el siguiente. La pena de presidio militar perpetuo calificado. Y esto, bueno, habría que explicar también un poquito el sentido de esta indicación. Es que como se suprime la pena de muerte, y vemos que en el numeral 1, en la página 1 anterior, que eso va a ayudar a entender la indicación, en la página 1, numeral 1, al modificarse el artículo 216 se sustituye la expresión muerte, que es una de las penas que contempla el artículo 216, se sustituye por presidio militar perpetuo calificado. De tal manera que esta indicación sustituye la referencia que hace el artículo 222 vigente a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado, manteniendo entonces la coherencia del proyecto.
por eso es que optaron por reemplazar todo el inciso primero, no solamente la modificación que hacía el proyecto propiamente tal, sino que señala artículo 132, la pena de muerte, queda la pena de presidio militar perpetuo calificado, y las de presidio y de reclusión perpetuas llevan consigo la degradación, ¿cierto? Las penas de crimen no comprendidas en el inciso anterior llevan consigo la destitución. Destitución, que es una corrección que además que ha hecho la diputada a su propuesta. Entonces, eso es la propuesta, y es el sentido de la propuesta, es de hacerlo más coherente con lo que ya se había aprobado anteriormente. Perfecto, entonces ¿les parece que votemos la indicación de la diputada Fries? Y posteriormente, no sé, diputada, si quisiera argumentar su indicación. No solo en el sentido de lo que dice el secretario, en general las indicaciones fueron recogidas de las observaciones que hizo el Ministerio de Justicia la vez anterior, y que lo que buscan es que dar coherencia, digamos, y sistematicidad en 3 o 4 puntos, digamos, donde no los habíamos considerado. Perfecto. Entonces, Presidenta, como usted lo ha dispuesto. El diputado Palma quería también opinar. No, como uno de los autores del proyecto. Exactamente. Sí, gracias, señora Presidenta. Señorita Presidenta, perdón. No sé si es viable en este minuto, pero quería opinar sobre el tema de la pena de muerte en particular, si lo hago al final o ahora. ¿Puede ser? Como la mesa indique. Sí, como ya, lo que pasa es que estamos en votación en particular. Ajá. Tuvimos ya la votación del primer artículo que hacía referencia precisamente a la abolición. Entonces, si le parece, diputado, puede ahora hacer su opinión, a pesar de que estamos votando en particular una indicación. Les agradezco el espacio. Para mí este es un tema de mucha relevancia, porque es un tema que a los humanistas nos preocupa de sobremanera. Quería simplemente señalizar algunos puntos. El primero, que la pena de muerte no resuelve ni el duelo ni la pérdida de los afectados por un crimen. El segundo, que convierte a quien ejecuta la pena en un asesino. El tercero, que valida la comisión de un asesinato ante la sociedad, constituyéndolo en un crimen legal. El cuarto, que es una sentencia que una vez ejecutada es irreversible en el caso de que la sociedad se haya equivocado en la sanción. Lo quinto es que no considera las profundas raíces de la criminalidad, no pocas veces de origen psicopatológico. Está en retroceso en todo el mundo, y en algunos países y regiones se da la paradoja que se aplica, como en el caso de Estados Unidos, en algunos estados de la Confederación y en otros no. Los métodos validan toda forma de crueldad histórica, exaltando el morbo social y con frecuencia no resultando la ejecución, como en el caso de los fusilamientos en Chile en otrora, obligaban a quien indicaba al pelotón la ejecución de la sentencia a complementarla para dar fin a la vida del sentenciado. Con frecuencia, las personas ejecutadas se convierten en santidades locales y quedan sujetas al culto popular. Durante el tiempo transcurrido entre el dictamen de la sentencia y la ejecución, no pocas veces la sociedad invierte recursos en la rehabilitación. En Chile tuvimos un caso histórico como fue el Chacal de Nahuel Toro. Es indudable e inadmisible que existan dos tipos de justicia. En el caso particular del Código Militar, el incumplimiento a veces de órdenes reñidas con los derechos humanos derivó en ejecuciones ejemplificadoras. En el caso de Chile, en tiempos de dictadura, se cometieron atrocidades con no pocos militares, destacándose entre ellos la muerte del general Alberto Bachelet y del conscripto Michel Nach Sáez, de 19 años, en el campamento de Pisagua, y del coronel Carlos Ominami Daza, padre del ex senador Carlos Ominami. Finalmente, quiero decir que esto está reñido con la ética cristiana, en el caso de aquellas personas que practican y predican dicho culto, pues está claramente en contraposición con el mandamiento número 5, que dice no matarás. Muchas gracias, señora Presidenta, gracias a la mesa por este espacio. Ok, muchas gracias. Presidenta, disculpe. No se preocupe, muchas gracias, diputado.
Seguimos entonces con la votación de la indicación de la diputada Lorena Fríes, que ya fue leída. En votación. Sí, para los diputados que llegaron recién, tenemos, está en la página 2 del comparado. La indicación número 1 de la diputada señora Lorena Fríes, la primera columna de la mano derecha. Ya. Ahí está con eso. Bien. Entonces vamos a la indicación de la Lorena Fríes, que incide en el numeral 2 del artículo 2 del proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor. Gracias, don Jorge. Gracias, don Jorge. Don Gustavo Benavente, en contra. Don Miguel Ángel Calisto, A favor. a favor. Señora Camila Flores, En contra. en contra. Don Marcos y la Vaca, a favor. Señora Pamela, no está, señora Pamela. Don Raúl Leiva. Don Raúl Leiva. Vamos a dejarlo para el final, si es que nos responde al final. Don Andrés Lonton, A favor. a favor. Señora Catalina, no está. Don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, voy a fundamentar muy corto. Creo que no es adecuado que se amarren unas penas con otras, ni en el ámbito de la justicia militar, ni en otros ámbitos. Creo que tiene que estar en el fondo a criterio de consideración de quien juzga este tipo de temas, si se aplica la degradación o no. Entonces voy a votar en contra. Muchas gracias. En contra, diputado don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor. Vamos a ver si don Raúl Leiva nos escucha. Don Raúl Leiva, votación, por favor. No. A favor, señor secretario. No, Leiva. A favor. Señorita Presidenta. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. 8-3-0, Presidenta. Luego... Aprobado. Luego tenemos el numeral 3, que modifica el artículo 223 del Código de Justicia Militar. El artículo 223 señala: iguales accesorias a las referidas en el artículo anterior llevarán consigo las penas militares, para lo cual se considerarán las penas militares de muerte, presidio militar y reclusión militar perpetuos equivalentes a las penas comunes de muerte y presidio perpetuo. Acá el proyecto incide en este inciso primero que acabo de leer, sustituyendo la frase para lo cual se considerarán las penas militares de muerte, presidio militar y reclusión militar perpetuos equivalentes a las penas comunes de muerte y presidio perpetuo, por la frase para lo cual se considerarán el presidio militar y reclusión militar perpetuos equivalentes a las penas comunes de presidio perpetuo. Acá hay una propuesta de la diputada señora Lorena Fríes, también para sustituir derechamente el literal A. Mucha alergia. Literal A, para sustituir entonces este literal A, de tal manera que se sustituye el inciso primero del artículo 223 por el siguiente. Artículo 223. Iguales accesorias a la referida en el artículo anterior llevarán consigo las penas militares, para lo cual se considerarán las penas militares de, bueno, reemplaza muerte, como lo he hecho en el caso anterior, por presidio militar perpetuo calificado, presidio militar y reclusión militar perpetuos equivalentes a las penas comunes de muerte, que en este caso se reemplaza por presidio perpetuo calificado y presidio perpetuo. Perfecto. Es más bien una indicación de concordancia, ¿no? Bueno, ofrezco la palabra, no sé si alguno, la diputada querrá, diputado Longton. Más que nada para hacer una propuesta, porque tengo la impresión de que todas las indicaciones son adecuatorias respecto a pasar lo que de definimos. pena de muerte Exacto. a presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo. Entonces, ¿por qué no hacemos quizás una votación
respecto a todas las indicaciones que quedan y para ahorrarnos quizás votar acerca del mismo tema. Eso. Son poquitas, son 4. ¿No? Perfecto. Son 4 indicaciones. ¿Les parece entonces que las podamos votar en conjunto? Sí. ¿Ah? Ya. ¿Vemos la indicación? Sí, por favor. Bien. Yo voy a ir. Para los efectos de ir viendo las indicaciones, son pocas, la indicación presentada por la diputada Lorena Fríes. Tenemos en la página 5 del comparado, una en la cual se suprime el inciso segundo del artículo 241. El artículo 241 dice: el condenado a degradación será despojado a presencia de las tropas que designe la autoridad militar de su uniforme, insignias y condecoraciones, cumpliéndose las formalidades que determinen los reglamentos que dicte el presidente de la República. El artículo continúa diciendo en su inciso segundo: si además hubiere de ser fusilado, se cumplirá inmediatamente después esta pena. Bueno, como se suprime en el Código de Justicia Militar la pena de muerte, entonces se suprime el inciso segundo del artículo 241, haciendo coherente también este texto con lo aprobado en el numeral, en el artículo primero de este proyecto, por la comisión hace unos minutos atrás. Eso sería. Luego tenemos la indicación en la página 7, que la diputada lo ha reemplazado por una indicación que sustituye derechamente el numeral 8 del artículo segundo, que lo voy a leer porque no calza exactamente con lo que aparece en el comparado. Numeral 8 lo deja de la siguiente manera: reemplázase en el inciso segundo del artículo 272 la palabra muerte la primera vez que aparece por la expresión presidio militar perpetuo calificado. La verdad es que la palabra muerte en el inciso segundo aparece 2 veces. En la primera se refiere a la pena de muerte, y en la segunda se refiere a la consecuencia, que es la muerte de una persona. Entonces, esta también es una indicación que perfecciona el texto y que aclara que se refiere a la palabra muerte solo la primera vez que aparece. ¿Y qué nos va quedando, Margarita? Hasta ahí llegamos porque no hay más indicaciones. Esas serían, sí, exactamente. Esas serían. Tenemos entonces esas indicaciones que, si les parece, se podrían votar en forma conjunta. Sí, colegas, yo creo que la presidenta planteó la solución. Creo que está clara las modificaciones, así que la someto en votación. Ya, sería entonces todas en conjunto. Ya, voy a tomar nota. 3A, sí. Indicación 3, Lorena Fríes. Y la indicación 4, Lorena Fríes. Bien. Entonces, en votación las 3 indicaciones señaladas. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. En contra, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor, don Miguel Ángel. Diputada señora Camila Flores. En contra. Diputada señora Camila Flores. Don Marcos Ilavaca. A favor, don Marcos Ilavaca. Señora Pamela. No. No está. Don Raúl Leiva. Lo saltamos. A favor. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Señora Catalina. No está. Don Luis Sánchez. En contra, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Winter. A favor, don Gonzalo. El presidente no se encuentra en este momento. Presidente, tenemos a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A favor 3 en contra, 0, 7, 3, 0. Y la presidenta alcanzó. A favor la presidenta 8, 3, 0. 8, 3, 0 entonces. Aprobado. Sí, ya. ¿Y nos quedaría entonces algún otro? Sí, nos va quedando, todavía nos quedan el proyecto propiamente tal ahora porque ya indicaciones no hay. Perfecto, ya. No habiendo más indicaciones, quedaría por votar entonces todo el resto del proyecto que no está indicado. Sí, exacto. Sí. En votación. Tenemos
¿Se vota en forma conjunta, Sí, sí, Presidenta? por Ya. favor. Perfecto. Esa es mi propuesta, ¿están de acuerdo? Lo que no tiene indicaciones que lo votemos de manera conjunta. Ya. Ya esto es el proyecto entonces. Igual diga lo que vamos a votar. Sí, el resto del proyecto tenemos el numeral 4 Gracias. en la página 3 que sustituye la expresión muerte por la frase presidio o reclusión militar perpetuo Estuve también calificado, representada. que es coherente con lo que ya se ha aprobado. Suprime el artículo 240 que regula la pena de muerte. Dice el artículo 240, la pena de muerte se ejecutará ordinariamente de día, es decir, cómo se ejecuta la pena de muerte obviamente se elimina. Después numeral 6, el numeral 6, la página 5 del comparado, sustituye la pena, la referencia que hace el 244 a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. En el inciso segundo también reemplaza la palabra pena, o sea, perdón, muerte como pena de tal, presidio militar perpetuo por presidio militar perpetuo calificado. En el artículo 270, el numeral 7 hace lo mismo, cambia muerte por presidio militar perpetuo calificado. El 8 ya estaba votado porque hay indicación. El 9, lo mismo, reemplaza pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. El 10, también lo mismo, reemplaza la referencia a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Sigamos, en el 11, lo mismo, reemplaza la referencia a pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. El 12 también hace lo mismo la referencia que hace el numeral primero a pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Numeral 13, lo mismo el inciso final de este artículo que se refiere a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Numeral 14 también reemplaza la referencia a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Numeral 15, lo mismo, presidio militar perpetuo calificado reemplaza en el artículo 337 la referencia que hace esta norma en su numeral primero a la pena de muerte. El numeral 16, el numeral primero del artículo 339, también se refiere a la pena de muerte y lo reemplaza por presidio militar perpetuo calificado. En el artículo 347, el numeral 17 del proyecto, artículo segundo, reemplaza en el inciso tercero del artículo 347 la referencia, la palabra muerte por presidio militar perpetuo calificado. Numeral 18 del artículo segundo, en el inciso primero del artículo 379, también este inciso primero se refiere a la pena de muerte y reemplaza la frase será castigado con la pena de presidio perpetuo a muerte, el que por la frase será castigado con la pena de presidio militar perpetuo a presidio militar perpetuo calificado, el que. El numeral 19 del proyecto de ley se refiere al artículo 383, que en su inciso primero, numeral 1, que se refiere con la pena de presidio militar perpetuo a muerte, previa de la agregación, etcétera, reemplaza la referencia a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. El numeral 20, al artículo 348, que dice toda persona embarcada a bordo de un buque alarmado operado por esta que maliciosamente ocasionara su pérdida sufrirá la pena de presidio perpetuo a muerte por presidio, reemplaza también muerte a presidio perpetuo. Acá falta la expresión militar. Aquí. ¿Ah? El numeral 16 está hecho de menos la... Sí, eso, lo único que he hecho de menos, tal vez haya alguna explicación, pero hemos estado reemplazando sistemáticamente la referencia a la pena de muerte por presidio perpetuo calificado. Ah, yo creo que debe ser porque toda persona embarcada a bordo de un buque armado operado por esta podría ser no militar. No militar. Claro. Por eso es que no hace referencia a militar, o sea, lo deja abierto. Lo deja abierto. Lo deja abierto. Ya, ahora entiendo. Sí. Sí. Sí, y que por eso, porque como puede ser cualquier persona embarcada, puede ser un civil. Así es. Ya, sigamos leyendo. Ya, bueno, 21, el que sustituye en el inciso primero del artículo 385 la palabra muerte por la frase presidio militar perpetuo calificado. ¿El 22? El 22, acá sustituye el numeral primero del artículo 391 en su totalidad. El numeral primero del artículo 391 dice con la pena de presidio militar perpetuo a muerte si el hecho ha tenido lugar a la vista del enemigo y con reclusión militar mayor en su grado máximo a muerte si ha tenido lugar al frente de rebeldes o sediciosos, ¿no?
En este caso se refiere a que al comandante de un buque o una agrupación cualquiera de las fuerzas navales de la República culpable de haberse separado con su buque o fuerza de su mando de la escuadra o división a la que pertenezca, y a todo individuo de la Armada que hubiera dado causa a tal separación será castigado en el caso de haber obrado maliciosamente con esas penas. Con la pena se de prisión reemplaza. perpetua a muerte. Y se reemplaza, será castigado en el caso de haber obrado maliciosamente primero con la pena de presidio militar perpetuo a presidio militar perpetuo calificado. También reemplaza ahí muerte. Si el hecho ha tenido lugar a la vista del enemigo y con reclusión militar mayor en su grado máximo, a muerte, perpetuo, No, a presidio militar perpetuo calificado. a presidio militar perpetuo calificado, si ha tenido lugar al frente de rebeldes o sediciosos. También Sí, es se adecuatorio. elimina muerte. Y lo reemplaza. El numeral 23 del proyecto, del artículo 2 del proyecto, reemplaza en el inciso primero del artículo 392 la referencia a la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Y ahí serían todas las... Ahí estarían entonces la lectura, diputados, diputadas, ahí estaría la lectura de la totalidad de los artículos que no tienen indicaciones. Como se podrán dar cuenta, básicamente en su mayoría son adecuatorios a la definición principal, que básicamente es la abolición de la pena de muerte establecida en tiempo de guerra en el Código de Justicia Militar y el reemplazo de la pena de muerte por presidio militar perpetuo calificado. Y en toda su dimensión, evidentemente, existe una adecuación respecto de la legislación total. Entonces, como propuse anteriormente, que lo votemos en particular todos estos artículos de manera conjunta, pero vamos a tomar la votación, ya que no hay una votación unánime, sino más bien hay algunos votos en contra. Entonces, en votación, la totalidad de los artículos que no tienen indicaciones que acabamos de leer desde la Secretaría. Perfecto. En votación. Como usted lo ha dispuesto, Presidenta, en votación el resto del proyecto, sin indicaciones, don Jorge Alessandri Vergara. A favor. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. No está. No, perdón. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Señora Camila Flores. Señora Camila Flores. Un minuto, Patricio, contra. En contra, gracias. Entonces, señora Camila Flores, en contra. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor. Señora Pamela no está en este momento. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Don Andrés Longton. A favor, secretario. Don Raúl Leiva, se le pide por favor que encienda la cámara. Don Raúl Leiva está en la playa. Está muy quieto. Y está muy joven. Ya, don Andrés, se le pide a Raúl Leiva que encienda la cámara. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Señora Catalina Pérez, no está. Don Luis Sánchez. Aquí estoy, contra. secretario, por si acaso. Ah, perdón. Sí, a favor. A favor. Y le pediría a la presidenta si podría incorporar mi votación a favor de las indicaciones adecuatorias que se aprobaron recién. Si la comisión está de acuerdo y entrega la unanimidad, que podamos agregar el voto favorable de la diputada Catalina Pérez. Por supuesto, y le vamos a tomar el voto al diputado Benavente. Todavía no termina la votación, diputado, así que se la vamos a tomar al final. Ya. A ver, vamos a acordar dos cosas. Continuamos con la votación y acordamos incorporar el voto de la diputada Pérez al resto de la votación. Ya, entonces tenemos don Luis Sánchez votó en contra, don Gonzalo Vinter. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Diputado Benavente, sí, diputado Benavente. En contra, don Gustavo. No queda nada pendiente, ¿cierto? No. A esta altura ya no, ya. Ya. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, No, en contra. 3, 0. 8, Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 0. Perfecto. Se aprueba por 8 votos a favor entonces, y con esto estaríamos dando por despachado el proyecto. Este es un proyecto de ley que es una moción parlamentaria. Yo quisiera proponer, hemos hecho esta excepción en otras oportunidades, que la diputada Lorena Frías, que ha sido parte de la discusión y es autora del proyecto, pueda ser quien dé lectura en la sala el informe de la comisión, si la comisión está de acuerdo. Sí, perfecto. Si lo acepta, diputada, perfecto. Entonces, la diputada Lorena Frías, en una excepción
como autora del proyecto, le vamos a dar, como una de las autoras, pero que entiendo que una de las promotoras principales, la posibilidad de hacer lectura del informe de esta Comisión de Constitución. Acordado entonces, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.